Y para analizar este año que viene en materia económica, nacional e internacional, pues tenemos al director de FE Desarrollo, Luis Fernando Mejía. Doctor Mejía, un feliz año, buenas noches, bienvenido a Redman Noticias. Jenner, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Un saludo muy especial para todos los televidentes. Doctor Mejía, comencemos con el balance del año que acaba de pasar. Ustedes modificaron esa proyección de crecimiento al alza. ¿Cuál es la nueva proyección y por qué se cambia? Así es, pues aumentamos el pronóstico de crecimiento para el año anterior del 6,5% al 7,7%, producto de la dinámica positiva que tuvo la actividad productiva a lo largo del año. Realmente todos los analistas, no solamente de Desarrollo, sino también en general, incluyendo los organismos multilaterales, paulatinamente a lo largo del año fueron aumentando esa cifra de crecimiento económico para Colombia. Incluso algunos hablan de que podría cerrar cercano al 8%. Creo que nuestro cálculo está más o menos en la línea con la que espera el mercado. Ahí hay sectores que aportaron de manera muy positiva al crecimiento económico, destacaría especialmente el comportamiento de la industria y el comercio. Dos sectores muy importantes, la industria creemos que creció alrededor del 11% en el año y el comercio también por encima del 13%, dos sectores que realmente aportaron muchísimo a la actividad productiva y que explican en buena parte por qué esas cifras tan positivas que tuvo Colombia en el año anterior. Sí, sin embargo las cosas pues serán diferentes este año y ustedes también reducen ese crecimiento esperado para 2023. ¿Qué va a suceder con la economía colombiana y por qué? ¿Cuál es la razón? Totalmente, mire, aquí hay factores primero externos y también internos que han llevado a que hayamos reducido el pronóstico de crecimiento para este año 2023. Antes teníamos una cifra por encima del 2,5%, ahora estamos estimando un 1,5%. Entre los factores externos, naturalmente, el ambiente internacional no es favorable. Sabemos que la economía mundial este año va a tener una dinámica menos rápida que la que tuvimos en el 2022, en parte por los efectos de varios elementos que se desarrollaron durante el 2022, como el conflicto entre Ucrania y Rusia, que ha generado aumentos en precios de los commodities, también el efecto del aumento de las tasas de interés en Estados Unidos y otros bancos centrales de países desarrollados, como el caso del Banco Central Europeo. Todo esto ha generado una expectativa de disminución en el crecimiento de la demanda y por ende una reducción en el crecimiento económico mundial que por supuesto afecta a la economía colombiana. Y para el caso de Colombia también, en particular vamos a tener los impactos del aumento de la tasa de intervención del Banco de la República, que recordemos cerró en el 12% el año anterior. Todo esto ha aumentado el costo del crédito, lo que reduce por supuesto ese crecimiento del consumo, enfría la economía y por supuesto eso jugará también como un factor negativo para el crecimiento en este año. Es un aumento, vale la pena destacarlo, de las tasas de interés del banco necesario porque, como bien sabemos, tuvimos un proceso de inflación bastante alta en el 2022 que superó, por supuesto, el 12%. Claro, mire, doctor Mejía, a propósito de las tasas de interés, ¿usted qué cree? ¿Van a seguir subiendo? De ser así, ¿cuándo volverían a bajar? No, creemos que de pronto puede haber un aumento adicional en este primer trimestre del año, pero en nuestro escenario central realmente lo que consideramos es que el banco va a esperar para ver cuál es el comportamiento de la inflación en estos primeros meses del año. Nuestra expectativa es que la inflación toque un techo en este primer trimestre del 2023 y que paulatinamente empiece a descender hasta llegar a niveles del 7,6% en diciembre de este año. No vamos a llegar a la meta de largo plazo del 3% del Banco de la República, pero indudablemente va a ser una inflación más baja que la que tuvimos en el 2022. En ese sentido, por supuesto, es importante recordar de nuevo que el Banco de la República tiene sus tasas en el 12% y si se da una tendencia de reducción de la inflación a lo largo de este 2023, pues no nos debería sorprender que a la par el banco también empiece a reducir su tasa de intervención. De hecho, nuestra expectativa es que el banco cierre este 2023 con una tasa del 8,5% por debajo del 12% actual. Mire, y hablando de inflación, los alimentos se cuentan pues entre los que más presionan el aumento en la canasta general. Doctor Mejía, ¿qué hacer para evitar que sigan subiendo? Hay algunos sectores que están planteando que se haga una especie de control de precios. ¿Usted cómo ve ese tema?
Pues Janet, mire, lo primero es que los controles de precios usualmente no son una buena idea, porque cuando el gobierno pretende controlar precios, es usualmente lo que genera es desabastecimiento y mercados negros que pues realmente empiezan a transar por mercado a precios por fuera de lo regulado, decretado por el gobierno nacional. Aquí hay que recordar que una parte importante de la inflación de alimentos proviene del impacto del conflicto entre Ucrania y Rusia, porque esto aumentó el precio de los fertilizantes y más del 60% de los fertilizantes que utiliza Colombia en sus procesos de producción agropecuaria justamente son importados. A esto se le suma, por supuesto, el aumento en el precio del dólar que naturalmente se traduce en un mayor valor en pesos de esos insumos de importación que son tan importantes para los procesos de producción de alimentos en el campo colombiano. En ese sentido, en la medida en que hay una relativa estabilidad de la moneda, especialmente en las últimas semanas, que no vemos efectos adicionales en términos del conflicto entre Ucrania y Rusia y que seguramente tendremos una desaceleración no solamente de la economía mundial, sino de la economía colombiana, esto llevaría a pensar que las presiones al alza en la inflación de alimentos van a ser menores que las que tuvimos el año anterior. Por eso también esperamos de nuevo una inflación cercana al 7,6 este año, por debajo de la inflación del 12%, 12,3 seguramente que tendremos para diciembre del 2022. Doctor Mejía, le propongo que ahora hablemos de desempleo en este panorama de la economía para 2023. El último dato hace referencia a un nivel de un dígito, pero hay quienes dicen que va a ser muy difícil mantenerlo. ¿Usted cómo lo ve? ¿Usted cree que vamos a seguir así? O también la otra pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué debemos hacer para generar empleo en un año en el que el crecimiento pues, va a ser menor? Bueno, lo primero es que vale la pena enfatizar que si bien la tasa de desempleo sin desestacionalizar está en un dígito, cuando usted mira la cifra desestacionalizada, que básicamente permite hacer comparaciones de una tasa de desempleo de un mes frente al mes anterior, pues vemos que infortunadamente en Colombia todavía estamos con tasas de desempleo por encima del 10%. En ese contexto, dado el escenario macroeconómico para este 2023, en donde el crecimiento va a ser inferior al potencial, que estimamos nosotros en un 3%, pues va a ser difícil la dinámica del mercado laboral, porque seguramente ese crecimiento económico no va a ser suficiente para absorber la nueva oferta laboral y las necesidades, por supuesto, de empleo de una gran cantidad de colombianos. En ese sentido, no nos debería sorprender que en este año la tasa de desempleo continúe con una ligera tendencia al alza, es decir, que retrocedamos en el margen frente a las mejoras que habíamos tenido luego de la pandemia en materia de recuperación del empleo. Por eso va a ser muy importante, entre otras cosas, lo que haga el gobierno nacional en términos de aceleración de las obras de infraestructura a nivel nacional y a nivel local también, para poder eventualmente evitar un impacto mayor en materia de desempleo en este 2023. Doctor Mejía, miremos ahora en la región. A Colombia le fue bien en 2022. ¿Qué le va a suceder a esta parte del mundo y a Colombia en este año, en el 2023? Pues a ver, este 2023 realmente va a ser un año muy complicado para toda América Latina. Cuando usted mira los pronósticos de crecimiento, estamos hablando pues en la práctica, en promedio, de un crecimiento para la región cercano al 1,5%. Colombia va a estar de acuerdo con nuestros pronósticos justamente en ese promedio, no va a ser un año extraordinario como sí lo fue para Colombia el año 2021 y el 2022, en donde Colombia creció bastante por encima del promedio de América Latina. De hecho, recordemos que en el 2022 los estimativos de crecimiento para la región son del 3,5% y Colombia, como lo hablábamos, seguramente creció al 7,7%. Entonces, en el 2023 Colombia no va a ser, digamos, el líder de crecimiento, pero va a tener un crecimiento acorde con lo que es un promedio de una región que infortunadamente va a sufrir en general una caída de su crecimiento económico. Ojalá las medidas complementarias por parte del gobierno pues permitan eventualmente acelerar ese crecimiento y permitir que nos destaquemos en la región como uno de los líderes en materia de crecimiento. Doctor Mejía, hay otra gran preocupación y es la situación social. ¿Qué tanto afecta el crecimiento económico esta situación? Y se lo pregunto porque desde ya hay anuncios de paros, de posibles bloqueos de transportadores. ¿Cómo van a afectar estas situaciones al crecimiento? Pues a ver, lo primero es que en general los movimientos sociales per se no afectan a la actividad económica, excepto cuando ese tipo de movimientos, por supuesto, generen disrupciones en las cadenas productivas, como fue el caso, por ejemplo, del paro nacional
de mayo del 2021, en donde indudablemente tuvimos afectaciones en términos de las cadenas alimentarias, por ejemplo, que aumentaron rápidamente el precio de los alimentos. Entonces, primer punto, en la medida en que no haya disrupciones en las cadenas productivas, pues no debería haber impactos en materia de crecimiento. Ahora bien, en caso de generarse movimientos que puedan perjudicar esas cadenas productivas, alimentarias, de provisión de insumos para el comercio, la industria y la construcción, entre otros sectores, pues obviamente eso pondría en riesgo el crecimiento de nuestro país. Sin embargo, pues este ha sido un gobierno, por supuesto, que en su plataforma política ha puesto lo social de primero, la motivación sobre la equidad, la igualdad, tiene una cercanía muy amplia con muchos sectores sociales, incluyendo, por supuesto, los sindicatos, entre otros, y eso, digamos, debería llevar a una situación de diálogo que permita evitar afectaciones importantes a la actividad productiva, que hay que decirlo, no afectan solamente a las clases medias y altas, sino especialmente a los hogares más pobres y vulnerables. Claro. Finalmente, doctor Mejía, agradeciéndole su tiempo por acompañarnos acá en Redma Noticias. Luego de hablar de todos estos temas, inflación, crecimiento económico, desempleo, situación social, todo esto es lo que vamos a tener en la economía colombiana para el 2023, ¿usted es optimista frente al reto que hay que enfrentar? Pues a ver, yo creo que va a ser un año bastante retador, pero en el contexto de las condiciones adversas, especialmente a nivel internacional, Colombia creo que va a tener un año positivo. No va a ser un año extraordinariamente bueno, pero va a ser un año en donde seguramente Colombia va a estar, ojalá en la media, incluso por encima del crecimiento de la región, con una discusión de agendas de reforma bien importantes, como la reforma pensional, ojalá también la reforma laboral. Y en ese contexto creo que va a ser un año de oportunidades para continuar impulsando el crecimiento de Colombia y ojalá alcancemos en el mediano plazo cifras de crecimiento por encima del 4 o 5%, que son las que permitirán reducir la tasa de desempleo y, por supuesto, también la incidencia de la pobreza en nuestro país. Pues ahí tienen ustedes un completo panorama de la economía en el 2023. Es el director de FEDesarrollo, Luis Fernando Mejía. Doctor Mejía, buenas noches. Gracias por acompañarnos en Redma Noticias. A ustedes muchas gracias por la invitación. Feliz noche para todos.